Bien, nuevamente bienvenidas a la sesión de hoy, atinente al día 25 de febrero de 2026. En la sesión anterior, como ustedes recordarán, hablamos todo lo referente a la noción de variación lingüística y ello en consonancia al precedente que teníamos con respecto al cambio lingüístico, ambos fenómenos con un importante asidero social. Y tomando en consideración que al ser el cambio y la variación eh, fenómenos que surgen a la luz en el uso colectivo de una lengua, es importante entonces estudiar las lenguas y su devenir histórico atendiendo tanto a lo interno como a lo externo, es decir, estudiar la historia interna de una lengua, entendiendo todo lo que sucede en los distintos niveles de análisis lingüístico, fonético, fonológico, morfológico, sintáctico, léxico, semántico y pragmático, pero en coalicencia al estudio también de las características sociales, militares, políticas, religiosas, históricas en general, de lo que rodea a la lengua. Recuerden ustedes que las lenguas ineludiblemente reflejan lo que es la sociedad que las emplea a lo largo del tiempo. Entonces, pues evidentemente todos estos cambios históricos, sociológicos, culturales, religiosos, militares, políticos, se van a ver reflejados en la estructura de la lengua a lo largo de los siglos. Y el español, desde luego, no es una excepción en este sentido. Además de hablar de la historia interna y de la historia externa de la lengua y la pertinencia de ambas instancias de análisis para comprender los hechos lingüísticos, también hablamos un poco de esa tendencia de la lingüística decimonónica a emplear palabras como herencia, como familia, como parentesco, a las lenguas, porque esta tendencia de la lingüística decimonónica surge del hecho de concebir las lenguas como seres vivos. Bien, entonces, ello nos lleva a hablar de la genealogía de las lenguas. Y para establecer esa genealogía de las lenguas, como ustedes recordarán, hablábamos de dos métodos. Primero, la documentación histórica. Chévere, tenemos documentos que constituyen una prueba fehaciente de lo que fue determinado código lingüístico en un momento histórico determinado. Ajá. Pero ¿qué pasa cuando no hay documentos? Cuando no hay un respaldo, cuando no hay una inscripción en una piedra, en un material o en determinado tipo de soporte que nos permite entender lo que fue una lengua, lo que pudo haber sido una lengua en un momento determinado de la historia y qué vínculos pudo haber tenido esa lengua con otros códigos lingüísticos a lo largo del tiempo. Entonces, en estos casos, cuando no hay un sustento eh, vivo de lo que fue una lengua, se recurre al llamado método histórico comparativo, que básicamente consiste en comparar lenguas, la estructura de lenguas que se presume en algún momento pudieron haber estado emparentadas o que se presume que tienen un origen común en un determinado idioma. Se comienza a establecer una comparación sistemática de los rasgos o características de dichas lenguas y a partir de esa comparación sistemática se establecen un conjunto de elementos comunes o también llamados cognados, como les decía en la sesión pasada. A partir de estos cognados se reconstruye lo que pudo haber sido una lengua ancestral, es decir, lo que pudo haber sido una lengua originaria, de la cual derivaron múltiples lenguas. A esa reconstrucción, a partir de cognados o elementos comunes, se le conoce como protolengua. Esa noción de protolengua va a ser muy importante para comprender varios de los puntos que vamos a tocar en la clase de hoy. Entonces, repito, cuando se requiere partir del método histórico comparativo al adolecer de un soporte escrito o de documentación escrita que permita establecer la genealogía, los parentescos de una determinada lengua con respecto a códigos lingüísticos predecesores, es necesario recurrir al método histórico comparativo. Y este sencillamente consiste en comparar sistemáticamente
un conjunto de lenguas que se creen emparentadas y establecer los elementos comunes que puedan existir entre esas lenguas. Esos elementos comunes a esos elementos comunes se les conoce como cognados. Y esos cognados son los que permiten la reconstrucción de lo que pudo haber sido una lengua ancestral, una lengua originaria de una determinada familia lingüística. Bien, y a esa reconstrucción a partir de los cognados se le conoce como protolengua. Protolengua. ¿Y qué es ser una protolengua? Una lengua reconstruida, una lengua de la que no hay registros, pero se presume o se tiene, digamos, cierta certeza de lo que pudo haber sido su estructura en el tiempo, tomando en consideración la comparación que se ha efectuado a partir del trabajo filológico. Que de hecho, esto lo deben recordar ustedes de sus clases de Lingüística 1 y Lingüística 2. Seguramente el profesor Balmore o algún otro profesor les habrá hecho mucho énfasis en una frase de Saussure, yo diría que hasta un poco injusta, en la que decía que ni siquiera 10 líneas se salvaban de la lingüística decimonónica, de la lingüística del siglo XIX. En efecto, en aquel entonces no teníamos, digamos, la misma concepción de lo que es la lengua y de cuál puede ser el objetivo de la lingüística dentro del estudio de las lenguas. Pero bueno, todo lo que sabemos hoy en día de la genealogía, por ejemplo, del español, que es el punto que nos concierne en la clase de hoy, lo sabemos gracias a esos trabajos que se efectuaron propios de la lingüística del siglo XIX. Entonces creo que sería hasta un poco injusto decir que ni 10 líneas se salvan. Ahora bien, vamos a hablar hoy del... Hasta acá me siguen, ¿no? ¿Todo bien? Chévere. Bueno, déjenme ver qué caras veo. Ajá. Bien. Entonces, hoy vamos a hablar de la genealogía del español. Como ustedes podrán colegir de lo anteriormente dicho, la genealogía de la lengua española se ha establecido a lo largo del tiempo y en buena parte gracias a ese método histórico comparativo del que hablábamos en la sesión pasada, es decir, a partir de la comparación sistemática. Pero, ¿cómo se puede establecer la genealogía del español y de otras lenguas romances? Ustedes me dirán, bueno, sabemos que vienen del latín. Ajá, pero por ejemplo, ¿cuál es la genealogía del latín? Bueno, el latín lo ubicamos en la rama itálica. Ajá, ¿y a qué pertenece o a qué familia lingüística pertenece la famosa rama itálica? Al indoeuropeo. Entonces, fíjense cómo todo, literalmente, a la hora de hablar de la genealogía del español, tenemos que establecer toda una cronología y todo un árbol genealógico de lo que ha sido nuestra lengua a lo largo del tiempo y cuáles han sido sus precedentes. Entonces, fíjense cómo a las lenguas se aplican, vuelvo y repito, estas concepciones de familia, de genealogía, de parentesco, concepciones que inicialmente o conceptos que inicialmente se aplican en la biología. Bien, pero para efectos de lo que nos ocupa en la clase de hoy, pues también se aplican para el estudio de las lenguas y la manera en que éstas se emparentan a lo largo del tiempo. Vamos a hablar ahora en concreto, de la genealogía del español. Fíjense ustedes, como ya les había adelantado, la lengua española forma parte de la llamada familia lingüística indoeuropea. Bien, como lo tienen acá escrito, indoeuropea o indoeuropeo en masculino. Pero, ojo acá, cuando hablamos del indoeuropeo, tenemos que hacer dos salvedades o hablar del indoeuropeo en dos líneas descriptivas distintas. Hablamos del indoeuropeo como lengua, pero también hablamos del indoeuropeo como familia lingüística. ¿Sí? Repito, hablamos del indoeuropeo como lengua, pero a su vez hablamos del indoeuropeo como familia lingüística. Vamos a comenzar hablando del indoeuropeo como familia lingüística, ¿sí? Este nombre no debe ser,
muy extraño, muy ajeno para ustedes, porque bueno, en algún momento de la formación que han tenido dentro del Departamento de Lingüística, seguramente escucharon hablar de la famosa familia lingüística indoeuropea. Y no solo porque lo hayan escuchado en alguna de sus clases de lingüística general, de los dos niveles de lingüística que ustedes ven en su formación, sino también porque la familia lingüística indoeuropea constituye la familia lingüística más grande del mundo. Tan es así que la familia lingüística indoeuropea eh, incluye dentro de esa familia, valga la redundancia, la mayoría de lenguas que se hablan tanto en Europa como en el Asia Meridional. Eh, y bueno, tan es así, tanto, digamos, tanto es el abordaje de la familia lingüística indoeuropea que prácticamente constituye el origen o el precedente del 45% de las lenguas habladas en el mundo hoy en día. ¿Sí? Entonces, reitero, la familia lingüística indoeuropea, además de ser relevante por múltiples aspectos y que no debe ser un nombre ajeno, desconocido para ustedes, esta familia constituye la más grande del mundo, porque tan es así que incluye la mayoría de lenguas de Europa y parte del Asia Meridional. De hecho, de esta familia, de la familia lingüística indoeuropea, derivan alrededor del 45% de las lenguas actualmente habladas en el mundo. O sea, fíjense la importancia de esto. Porque claro, si la mayoría de lenguas de Asia y de Europa derivan de la familia lingüística indoeuropea, desde luego, por ejemplo, en América, las lenguas que hablamos actualmente, bueno, en su mayoría, son las lenguas europeas, haciendo la salvedad de las lenguas indígenas que ya estaban en este continente, ¿sí? Y si nos vamos a la parte de Asia, de igual forma, buena parte de las lenguas habladas particularmente en el Asia meridional surgieron de la famosa familia lingüística indoeuropea. Ahora bien, ya vamos a entrar más en detalle de cómo está constituida esa familia lingüística indoeuropea. Pero como les decía hace rato, hablar del indoeuropeo implica entenderlo como familia lingüística, pero también hablar del indoeuropeo nos obliga a hablar de la lengua indoeuropea, la que dio origen a la famosa familia lingüística indoeuropea. ¿Sí? Entonces, ese indoeuropeo, en tanto que lengua, constituye una protolengua. ¿Por qué una protolengua? Porque no es que tenemos un escrito, un documento, un manuscrito que esté escrito valga la redundancia, en indoeuropeo. No, no tenemos un libro en indoeuropeo, tampoco. No tenemos ni siquiera alguna inscripción que dé cuenta de cómo era la famosa lengua indoeuropea. No. Pero ¿qué pasa? Y por eso les insistía tanto en el método histórico comparativo. A partir de este método, se reconstruyó lo que pudo haber sido la lengua indoeuropea, el origen de la familia lingüística indoeuropea. ¿Y por qué? Porque comparando lenguas pertenecientes a las distintas ramas del indoeuropeo, a partir de esa comparación y de la determinación y el establecimiento de cognados, se pudo reconstruir lo que en algún momento de la historia, hace más de 3.500 millones, perdón, 3.500 años antes de Cristo, se reconstruyó lo que pudo haber sido esa lengua indoeuropea, ¿sí? Entonces, por ende, el indoeuropeo, la lengua indoeuropea, para nosotros en la actualidad constituye una protolengua, es decir, una lengua reconstruida. Pero a la vez, ese indoeuropeo, técnicamente hablando, deberíamos denominarlo como proto-indoeuropeo, ¿sí? Proto-indoeuropeo. ¿Por qué? Porque ese indoeuropeo, al menos se conoce parcialmente lo que pudo haber sido, cerca del 3500 antes de Cristo, se reconoce parcialmente lo que pudo haber sido gracias a la comparación, ¿sí?
a la comparación entre lenguas pertenecientes a esa familia. Y a partir de la comparación se establecieron los cognados. Y de esos cognados se configuró, al menos parcialmente, lo que pudo haber sido el indoeuropeo. Bien, entonces, como ya les había dicho, esta lengua se presume que fue hablada alrededor del 3500 antes de Cristo, específicamente en los estepos euroasiáticos, en un territorio que se fue reconocido como Anatolia, ¿sí? Acá lo tenemos en el mapa, Anatolia en pantalla. Este territorio, vuelvo y repito, cubre buena parte de las estepas euroasiáticas. Este territorio de Anatolia lo conocemos actualmente como la famosa Asia Menor, donde se encuentra Turquía, ¿sí? Si se fijan ustedes, este mapa de Anatolia es muy similar a lo que es actualmente el mapa de Turquía. Bien. Y bueno, de allí en sucesivas oleadas tanto hacia el este como al oeste, esta lengua, el indoeuropeo de Anatolia, bueno, se fue extendiendo hacia diversas latitudes y bueno, se fue configurando esa familia lingüística que conocemos hoy como indoeuropeo. Bien, pero repito, y que les quede en la mente, esta lengua se habló alrededor del 3500 antes de Cristo. Bien, en buena parte de las estepas euroasiáticas, específicamente en la antigua Anatolia. Grábense ese nombre, Anatolia. Bien, esa Anatolia constituye actualmente la famosa Asia Menor, en concreto buena parte de lo que hoy en día es el territorio de Turquía. De allí viene, digamos, el sesgo o el rasgo más ancestral de lo que actualmente es nuestra lengua española. Bien, ¿quieren comentar algo? ¿Quieren preguntar algo? ¿Alguna duda? ¿Faltó algo para aclarar? Continúo entonces. Chévere. Ya visto el origen territorial e histórico del famoso indoeuropeo, de la famosa lengua indoeuropea, que dio origen a la familia lingüística indoeuropea. Vamos a ver entonces cómo está constituida esa familia lingüística indoeuropea en la actualidad. Fíjense ustedes al esquemita que les voy a presentar a continuación. Ya, denme un momento, por favor. Bien, entonces, de esta familia lingüística derivada de la lengua indoeuropea, repito, hablada en Anatolia, alrededor del 3500 a.C., vamos a ver cuáles son las diversas ramas lingüísticas que se derivaron de esta familia. Vamos a ver primero las ramas. Familia lingüística indoeuropeo. Vamos a ver sus ramas. Fíjense ustedes. Dentro de las ramas del indoeuropeo tenemos el hitita, el indio, el iranio, el tocario, el griego, el albanés, el armenio, el balto, el eslavo, la rama germánica, donde entra, por ejemplo, el inglés y el alemán, el céltico y el itálico. ¿Sí? Fíjense ustedes, tenemos acá la familia lingüística indoeuropea. De esa familia surgen un conjunto de ramas. Entre esas ramas, la rama itálica. Esta rama itálica debe su nombre al hecho de que las lenguas pertenecientes a esta rama
se originaron o se emplearon en lo que actualmente es Italia, ¿sí? Por eso se le conoce como rama itálica. A eso se debe su nombre. Y fíjense ustedes como dato interesante, dentro de estas ramas, por ejemplo, se encuentra la rama germánica, ¿sí? De la que viene, por ejemplo, el alemán. ¿Qué pasa? Ya vimos, la familia lingüística indoeuropea, vimos sus ramas, entre las que se encuentra la rama itálica. Dentro de la rama itálica se encuentran 4 lenguas que evidentemente se hablaron en buena parte de lo que actualmente es el territorio itálico o la península, el territorio de Italia o la península itálica, y que se hablaron en este territorio o en sus adyacencias también. Dentro de esas lenguas se encuentra el osco, el umbro, el véneto y el famoso latín, del que tanto hablamos y el que ustedes tanto conocen. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, reitero, familia lingüística indoeuropea, sus ramas. Dentro de la rama itálica nos conseguimos el famoso latín. Bien, la lengua que predominó en lo que actualmente constituye la famosa península itálica, es decir, lo que actualmente el territorio que actualmente constituye Italia, y ese famoso latín tan propio y tan característico del llamado Imperio Romano. Bienvenida, Ana. ¿Me escuchas? Buenas tardes. Perfecto, buenas tardes. Bien, si te faltó algún fragmento de la clase, si tenías mucho esperando para conectarte, Ana, va a quedar el video, ¿sí? Y cualquier cosa me preguntas. Ok, profe, muchas gracias. De nada. Bien, Ana, estábamos hablando de la familia lingüística indoeuropea y vimos, digamos, las dos vertientes descriptivas a la hora de hablar del indoeuropeo. Entender el indoeuropeo no solo como familia lingüística, sino también como una lengua que se empleó alrededor del 3500 a.C. en un territorio llamado Anatolia. De esa familia lingüística del indoeuropeo surgieron un conjunto de ramas lingüísticas, entre las que se encuentra la rama itálica. ¿Por qué se llama itálica esta rama? Porque estaba constituida por un conjunto de lenguas que en un momento determinado de la historia se emplearon en lo que actualmente es Italia, o en lo que actualmente es la famosa península itálica. De esa rama itálica surgieron lenguas como el osco, el umbro, el véneto y el latín, ese famoso latín, que fue la lengua que predominó en lo que actualmente es el territorio de Italia y que, bueno, fue la lengua del famoso Imperio Romano, esa lengua latina que ustedes muy bien conocen y que tanto han estudiado. Entonces, ¿qué pasa? De esta lengua, del latín, surgieron un conjunto de, en principio, dialectos y posteriormente lenguas vernáculas, producto de la diseminación de la lengua latina por buena parte del continente europeo. ¿Qué ocurrió? Al diseminarse esa lengua latina por buena parte de lo que de los distintos territorios de Europa, esa lengua latina fue cambiando su forma, cambiando su estructura. Esto debido, en primer término, al contacto de esa lengua latina con otras lenguas ancestrales de los diversos territorios de Europa, y también por el contacto del latín con determinados grupos humanos distintos de lo que era la sociedad romana, que, bueno, quienes fueron los que crearon esta lengua. Entonces, ¿qué sucedió, muchachas?
al diseminarse el latín por Europa se fue transformando en primer término o en primera instancia en dialectos. Pero sucedió que esos dialectos se fueron diferenciando tanto del latín que llegó un momento en que esos dialectos del latín ya eran ininteligibles entre sí, es decir, ya los hablantes de esos dialectos del latín ya no se entendían. ¿Por qué? Porque esos dialectos mutaron, cambiaron tanto en el tiempo que ya estaban muy distanciados de lo que era la estructura original, entre comillas, de la lengua latina. Ello dio origen a las famosas lenguas romances, ¿sí? Repito, ello dio origen a las famosas lenguas romances. Cuando les hable, y ojo pelado con esto, cuando les hable de lenguas romances, de lenguas románicas o de lenguas neolatinas, me refiero a lo mismo, a las lenguas que derivaron del latín. Insisto, cuando les hable de lenguas romance, de lenguas neolatinas o de lenguas románicas, me estoy refiriendo a lo mismo, es decir, al conjunto de lenguas que derivaron de la lengua latina. En un principio fueron dialectos del latín, pero luego fueron evolucionando y cambiando tanto que se distanciaron muchísimo de lo que era la estructura del latín, al punto que, bueno, adquirieron entonces la categoría de lenguas, lenguas independientes. Vamos a ver entonces cuáles fueron esas lenguas que surgieron a partir del latín y que en un momento determinado fueron dialectos del latín, entre las cuales, huelga decir, se encuentra la lengua española. Fíjense ustedes, lenguas románicas, romance o neolatinas. Nos conseguimos en primer término con el italiano, desde luego. Si el latín viene de la rama itálica, es decir, de un conjunto de lenguas que se hablaban en lo que actualmente es la península itálica, pues desde luego, del latín va a derivar el italiano. Se encuentra dentro de las llamadas lenguas neolatinas también el rumano, el francés, el portugués, el gallego, el catalán, el occitano, el sardo y el famoso romanche, ¿sí? Además de todas estas lenguas neolatinas, desde luego nos conseguimos con el español, con la lengua española. Bien, entonces fíjense la importancia que tiene, o que tienen, mejor dicho, todos los aportes que hizo la lingüística decimonónica. Todo ese trabajo filológico que no debe ser muy ajeno a lo que hacen las chicas de clásicas particularmente. Todo eso que se hizo en el siglo XIX, porque gracias a ello podemos conocer y rastrear en el tiempo la historia y en concreto la genealogía de una lengua, en nuestro caso el español. Bien, por eso era que les decía que quizá la frase de Saussure, aquella famosa frase de Saussure en la que establecía que ni 10 líneas se salvaban de la lingüística del siglo XIX, creo que es un poco injusta la frase, creo que es un poco eh, lapidaria, a mi modo de ver. Estamos viendo acá en esta lámina que les estoy proyectando, así, en grande, lo que fue lo que es, mejor dicho, la familia lingüística indoeuropea, las ramas del indoeuropeo, entre las cuales se encuentra el itálico, cómo del itálico se derivó el latín, y a su vez cómo del latín se derivaron las llamadas lenguas romances, románicas o neolatinas, entre las cuales se encuentra el español. Vamos a ver con mayor detalle a continuación lo referente a las distintas lenguas que actualmente están vinculadas a esas ramas o alguna de esas ramas
que les mencioné en la lámina anterior con respecto o pertenecientes al famoso indoeuropeo. ¿Hasta acá quieren comentar algo? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen algo que agregar? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, estas clases les perdono que estén calladitas, pero en las clases de fonología histórica sí van a tener que hablar y van a hablar mucho. Al extremo que va a llegar un momento en el que ustedes van a dar clase. Me van a ayudar a dar clase. Si miro mucho hacia la izquierda es porque les estoy viendo las caras a ustedes por el teléfono. Bien, entonces, dentro de las ramas del indoeuropeo nos encontramos con, en primer término, con la rama germánica. Fíjense ustedes el conjunto de lenguas que se suscriben a esa rama. El alemán, el inglés, el holandés, el frisón, el danés, el noruego, el sueco y el islandés. Prácticamente todo el norte de Europa suscrito a la rama germánica. Nos encontramos también con la rama índica, a la cual se indexan lenguas como el hindi, el urdo, el bengalí y el gitano. Se van más hacia un poco hacia lo asiático. Nos encontramos también con la rama eslava, entre las cuales se encuentra, desde luego, el ruso, el checo, el eslovaco, el esloveno, el serbocroata, el macedonio, el búlgaro, el ucraniano, el bielorruso y el polaco. Dentro de la rama irania, por ejemplo, se encuentran dos lenguas que recientemente se ha hablado un poco de ellas, como por ejemplo el farsi y el kurdo. Dentro de la rama celta, que también vamos a ver más adelante un poco la influencia de los grupos galos en el español, específicamente en los primeros tiempos de la latinización de la península ibérica. Pero bueno, al margen de ese comentario, dentro de la rama celta se encuentra el galés, el irlandés y el bretón. En la rama helénica, desde luego, nos encontramos solo con el griego. Y finalmente, como ya les había adelantado en la lámina anterior, está la rama itálica, a la cual se suscriben o se adscriben lenguas como el italiano, el rumano, el francés, el portugués, el gallego, el catalán, el occitano, el sardo, el romanche y el español. Fíjense usted, por eso era que les decía al comienzo de esta sesión que prácticamente el 45% de las lenguas que actualmente se emplean en el mundo derivaron de la familia lingüística indoeuropea. He ahí entonces la importancia lingüística y demográfica de esta familia en la historia contemporánea de las lenguas del mundo. Bien, pasemos ahora a hablar un poco de la rama itálica. Bien, ¿por qué? Porque bueno, es necesario comprender un poco qué territorio comprendían las lenguas suscritas a esta rama, a la rama itálica derivada de la familia lingüística indoeuropea, reitero, y no simplemente comprender también la extensión o lo que comprendieron las lenguas pertenecientes a la rama itálica, sino también por qué dentro de la península itálica, que tengo en este momento proyectado el mapa en pantalla, por qué dentro de la península itálica se generalizó la lengua latina por sobre las otras lenguas constitutivas de la rama itálica. Fíjense ustedes, los primeros hablantes pertenecientes o que empleaban lenguas pertenecientes a la rama itálica se posicionaron en lo que actualmente es Italia alrededor del 1000 antes de Cristo, ¿sí? O sea que ya tenía desde luego unos cuantos años andando el indoeuropeo, ¿no? El famoso indoeuropeo. Entonces, reitero, los primeros hablantes de la rama itálica se posicionaron en lo que actualmente es Italia, en la famosa península. Ven acá la botica
en la parte izquierda de la pantalla, se establecieron alrededor del 1000 a.C. ¿Qué sucedió? Específicamente, hablantes del latín y de una lengua llamada falisco se posicionaron en el centro de la península itálica, por acá, alrededor de su capital, Roma. Desde luego, posteriormente, llegaron hablantes también que empleaban lenguas de la llamada rama itálica a otras regiones del país en cuestión. Por ende, llegaron también, después de los hablantes del latín y del falisco, llegaron también los oscos al sur de Italia y los umbros al noreste de la península. ¿Qué pasa? Ustedes me dirán, ¿por qué en la península itálica, al menos en su mayoría, se generalizó el latín por sobre otras lenguas de la llamada rama itálica? Ya alrededor del año 100 después de Cristo, el latín se generalizó en toda la península itálica. Repito, alrededor del 100 después de Cristo. ¿Por qué? Porque claro, si la lengua latina junto con el falisco se empleaba alrededor de Roma y todos los centros, o sea, y el centro, o mejor dicho, Roma se convertía en el centro de poder de la península al estar inscritos en dicho territorio en Roma, todos los organismos de poder, la educación, el gobierno, en fin, todo. Entonces, desde luego, si el poder se concentraba en Roma, lo más lógico es que por efectos prácticos, políticos, económicos y comerciales, en toda la península también se generalizara, o al menos en buena parte de la península, también se generalizara el latín. ¿Sí? Recuerden ustedes que, como lo decía Antonio de Nebrija en su gramática de la lengua castellana, la lengua es compañera del imperio. ¿Sí? Evidentemente, si el centro de poder se consolidaba en Roma, desde luego entonces, el dominio o el predominio del imperio romano, no solo en la península itálica, sino también en los territorios adyacentes a dicha península en toda Europa, lógicamente tenía entonces que implantarse y extenderse la lengua de Roma, el latín. Y esta generalización del latín, no solo en lo que actualmente es Italia, sino en buena parte de Europa, se dio precisamente a partir del 100 después de Cristo, cuando ya estaba consolidado el poder de Roma, en concreto sobre toda la actual península itálica. Bien, entonces eso explica el hecho de que, claro, dentro de la rama itálica hay varias lenguas. Y todas estas ramas en algún momento se emplearon dentro de la península itálica. Pero ello explica lo que les acabo de comentar, el hecho de que, bueno, fuese el latín el que se generalizara en la mayoría de la península itálica y en coalicencia a la extensión del dominio romano, también debía extenderse la lengua de los romanos. ¿Por qué? Porque la lengua es compañera del imperio. Entonces, cada territorio que iba conquistando Roma, pues evidentemente implicaba la expansión de la lengua de Roma en los territorios conquistados. No sé si me captan la idea todas. ¿Sí? ¿Todo bien? Ah, no, ¿me sigues? ¿Sí? Ok. Seguimos entonces. Ya vimos lo atinente a la rama itálica del indoeuropeo y por qué específicamente la lengua latina se generalizó no solo en buena parte de la península itálica, sino también en buena parte de Europa. Antes de hablar o de comentar esas expansiones del latín y específicamente a la que nos atañe a nosotros, que es la expansión del latín al territorio que actualmente conocemos como España,
Antes de llegar allí, es preciso que comentemos un poco las etapas o periodos de la lengua latina. Que mucho ojo acá, porque esto va a ser pregunta casi que obligatoria para el control de lectura que van a tener al final de esta revisión de conceptos e historia externa de la lengua española. Dentro de esas etapas o periodos de latín, se encuentra en primer término el latín preclásico, el cual se mantuvo dentro de los siglos 7 al siglo 2 antes de Cristo. Fíjense, 5 siglos. Esta etapa del latín se caracterizó, bueno, en primer término, o digamos, la datación que se da acá del siglo 7 es porque específicamente fue en este siglo o en esta centuria es que específicamente se registra o se adjudica el descubrimiento de la inscripción latina más antigua a partir del siglo 7, en el siglo 7, perdón, antes de Cristo. En ese siglo es que, repito, se señala el descubrimiento de o mejor dicho, es la fecha en la que, o la antigüedad que posee la inscripción latina más longeva en el tiempo. ¿Qué pasó? En esta etapa del latín sucede algo también muy interesante, y es que en este periodo surge la literatura latina propiamente dicha, ¿sí? Esa literatura que estaba fuertemente influenciada también por la tradición helénica, es decir, por la tradición griega. Entonces, digamos que es un tipo de lengua con las características que asociamos en buena medida al latín clásico, pero que en cuanto a sus técnicas de expresión, en cuanto a sus medios literarios, estaba muy influenciada por el griego. Bien. Eso en lo que respecta al latín clásico. Repito, la inscripción latina más antigua hasta ahora registrada data del siglo 7 antes de Cristo. Posteriormente nos encontramos con la segunda etapa o el segundo periodo, que es el adjudicado o el llamado latín clásico. Ese latín clásico que ustedes conocen y que es el latín, la forma del latín que aprenden ustedes en las escuelas de filología. Para el caso de las chicas que estudian clásicas, literaturas clásicas y bueno, el latín que aprendemos todos en la universidad, para quienes tenemos eh, la fortuna de ver latín durante nuestros estudios. Este latín clásico data del siglo II a.C. al siglo II después de Cristo. El periodo del latín clásico se ubica dentro de estos siglos. Y bueno, básicamente constituye la variedad de lengua latina que se enseña en las grandes escuelas, pero específicamente se enseña esa lengua en consonancia con la norma gramatical fijada por los grandes escritores. ¿Sí? Es decir, el modelo de gramática que tenemos de ese latín clásico viene de los grandes escritores de la latinidad. Ese es el modelo, la referencia de lo que era la gramática en ese entonces, en ese periodo de la historia del latín. Entonces, insisto, este latín clásico es la lengua enseñada en las grandes escuelas, pero esa lengua se enseñaba tomando como modelo lo que hacían los grandes escritores de la latinidad. Desde luego, y esto me imagino ustedes deben tener cierto conocimiento al respecto, en esta etapa de latín clásico, o a esta etapa de latín clásico, corresponde o se desarrollan las llamadas edad de oro y edad de plata y edad de oro de la literatura latina. Bien, y esta edad de plata y específicamente la edad de oro de la literatura latina, representada desde luego por grandes clásicos de la latinidad como César, Cicerón, Virgilio, Horacio, Tácito, entre otros autores. ¿Sí? Entonces, eso que nosotros conocemos como latín y lo que nos enseñan en cuanto a estructura como latín, y esa aproximación
que tenemos a las obras literarias de la latinidad vienen de este periodo, del latín clásico. ¿Sí? Y bueno, que para las chicas de clásicas no debe ser muy extraño este periodo, porque, vuelvo y repito, a este periodo se suscriben la llamada Edad de Plata y Edad de Oro de la literatura latina. Bien, ya. Chévere. Posteriormente nos conseguimos con el llamado latín posclásico, ¿sí? Y este latín posclásico ya corresponde a la lengua escrita, pero esa lengua escrita específicamente en la decadencia, en la llamada decadencia del Imperio Romano. Fíjense ustedes que esta afirmación la respaldan los siglos que menciono allí en la lámina, que el latín posclásico comprende del siglo II al siglo VI después de Cristo. Y repito, constituye esa variedad de lengua que se escribía en la decadencia del imperio, ¿sí? Y es acá donde hace su aparición en el latín posclásico la llamada literatura cristiana. Digamos que ese es el gran o uno de los más grandes y significativos hechos eh, fechados o que datan del llamado latín posclásico. ¿Por qué? Porque, repito, surge esa llamada o esa famosa literatura cristiana que junto con la tradición pagana, porque no es que solo en el latín posclásico se producían piezas literarias asociadas al catolicismo, no, también había piezas literarias y escritos propios de la tradición pagana. Pero ¿qué pasa? Ambos modelos de literatura, ya dentro del latín posclásico, presentaban una lengua mucho más simplificada en cuanto a su estructura con respecto al clásico. ¿Sí? Esa lengua del latín posclásico, desde luego, tenía que ser más sencilla en cuanto a su estructura, un tanto más simplificada si la comparamos con esa lengua latina que aprendemos en las escuelas de filología. Era mucho más simplificada, quizá una norma menos compleja, la del latín posclásico con respecto a la del latín clásico. Ahora vamos al llamado bajo latín, el cual comprendió del siglo VI al siglo XV después de Cristo. Fíjense ustedes, este bajo latín correspondió entonces a la Edad Media, ¿sí? Era la forma de latín que se empleaba durante la Edad Media, desde la desintegración del Imperio Romano al final del siglo V hasta en fin, hasta desde la desintegración del Imperio Romano hasta bien entrado el humanismo, diría yo, este bajo latín. Bien, entonces, vuelvo y repito, al ser la lengua de la Edad Media, algo que caracterizó en buena parte al bajo latín es que era la variedad de lengua empleada en las escuelas monásticas, es decir, en los monasterios. Repito, al ser el bajo latín esa lengua que se empleaba en las escuelas monásticas, es decir, en los monasterios, tuvo una importancia trascendental en lo que fue la difusión del conocimiento a lo largo del mundo, tanto de las ciencias como de las humanidades. Me voy a detener acá a hacerles un comentario para justificar esto que les comento y lo que les voy a decir a continuación. Siempre se ha llamado o se ha dicho o se ha hablado de la Edad Media como un periodo de oscuridad. No sé si ustedes han oído esto. Al extremo que a la Edad Media se le ha conocido como el oscurantismo. Pero quien dice esto, quien califica a la Edad Media como un
periodo de oscuridad o hablan de este famoso oscurantismo, no conocen o no reconocen la importancia de las que tuvieron las escuelas monásticas en la difusión del conocimiento, escuelas monásticas que empleaban esa variedad de lengua latina propia del bajo latín. En la Europa medieval, los monasterios tenían una función muy importante. ¿Por qué? Porque algunos monjes se dedicaban al estudio de la teología, o sea, es decir, más a lo que actualmente conocemos hoy como el sacerdocio. Pero otros monjes se dedicaban a ser una suerte de escribanos o amanuenses, es decir, eran formados no solo en latín, en el conocimiento de la lengua latina, sino también del griego antiguo e incluso de lenguas propias del continente asiático, ello con el propósito de que estuviesen capacitados de transcribir los grandes clásicos de la literatura y de las ciencias de distintas partes del mundo, de que los pudieran transcribir y producir ejemplares de tales y cuales obras para poderlos difundir a lo largo de todo el territorio europeo. Es decir, como en aquel entonces no había imprenta para producir libros en masa, este trabajo estaba reservado a los monjes. Por eso tenían que aprender distintas lenguas para poder transcribir los grandes clásicos que llegaban de distintas partes de Asia o distintas partes de Europa. Los monjes los transcribían y creaban ejemplares. Ejemplares que se mandaban a otros monasterios y desde luego otras escuelas. Entonces, decir que la Edad Media fue un periodo de oscuridad es un tanto injusto a mi modo de ver, porque no se estaría reconociendo allí entonces la labor de los monjes, de las escuelas monásticas, en la difusión del conocimiento, no solo en Europa, sino más allá. ¿Sí? Por ejemplo, en Asia, buena parte de Asia. E inclusive fue tan predominante el papel de las escuelas monásticas en la difusión del conocimiento en el mundo que, mis queridas amigas, lo que llegó a América a partir de finales del siglo XV, buena parte de todo ese mundo de conocimiento que se fue implantando progresivamente en América a partir de 1492, todo eso venía escrito de mano de los señores monjes. Es decir, todo lo que llegó era producción de las escuelas monásticas. Bien, entonces por eso les insisto tanto que esta variedad del bajo latín fue la empleada a lo largo de la Edad Media, fue la empleada en las grandes escuelas monásticas y lo que pudo haber llegado escrito en lengua latina a América reflejaba esta variedad de latín. Y lo que no llegó en latín, sino que llegó escrito en castellano, también venía de las escuelas monásticas. Entonces, muy importante esa aclaratoria, ¿no? Este bajo latín constituyó una suerte de koiné culta en Europa. ¿Qué es eso de koiné? Una koiné es una lengua en la que se crea por fines comerciales generalmente y es una lengua en la que se agrupan elementos comunes de distintas lenguas y esos elementos comunes se emplean para la intercomunicación entre hablantes de lenguas disímiles, es decir, que poseen lenguas maternas distintas. Repito, una koiné constituye una lengua constituida a partir de elementos comunes tomados de lenguas diferentes y a partir de esos elementos se crea un nuevo idioma que permite la comunicación entre personas que no comparten una misma lengua materna. ¿Vale? Una koiné por lo general se crea con fines comerciales. Entonces, este bajo latín
se empleaba como una especie de coiné culta para la comunicación culta, para la comunicación académica por lo general, con fines académicos. Ese bajo latín constituye una coiné culta en Europa. ¿Por qué? Porque ya a lo largo del medievo se estaban generando todo este conjunto de lenguas romances en Europa, lo que dificultaba la comunicación. Pero gracias a este bajo latín, conocido por hablantes del castellano, por hablantes del portugués, por hablantes del francés y por hablantes de otras lenguas romances, gracias a este bajo latín se podían comunicar, ¿sí? A pesar de que hablaran portugués, español, castellano, italiano, en fin. Por eso ese bajo latín, esa variedad de lengua constituía una coiné culta, porque permitía la comunicación, independientemente de la lengua vernácula. Cuando les diga lengua vernácula o les hable de lengua vernácula, me refiero a las lenguas romances también, ¿sí? Independientemente de la lengua vernácula que se empleara. Entonces, con este latín propio del bajo latín, se podían comunicar, por lo general con fines académicos y con fines políticos. No sé si me siguen. ¿Sí? Susana, ¿todo bien? ¿Repito algo? ¿Qué repito? Dime, Susana, ¿qué repito? ¿Estás mareada? Vale. Lo último. Este bajo latín constituyó una suerte de coiné culta en toda la Europa de la Edad Media. ¿Qué es una coiné? Una coiné es una lengua que se crea a partir de elementos comunes procedentes de otras lenguas. ¿Sí? Entonces, a partir de esos elementos comunes, se crea un nuevo idioma que permite la intercomunicación entre hablantes que poseen lenguas distintas, lenguas maternas distintas. Eso es una coiné. Coiné, así como suena, con C, coiné. Bueno, hay unos que lo escriben con K también, pero la palabra ya está españolizada por completo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, Susana? Este bajo latín constituyó una coiné culta en Europa. ¿Por qué? Porque a lo largo de la Edad Media se desarrollaron por completo todo este conjunto de lenguas vernáculas o llamadas lenguas romances derivadas del latín. Entonces, ¿qué pasa? Gracias a la variedad del bajo latín, al ser una coiné culta, la gente se podía comunicar independientemente de que su lengua materna fuese una lengua romance distinta entre los diferentes interlocutores, es decir, hablantes de italiano, hablantes de castellano, hablantes del francés, se podían comunicar empleando este bajo latín, esta variedad de latín llamada bajo latín. Por eso les digo que era una suerte de coiné culta, porque al fin y al cabo les permitía a los hablantes comunicarse entre sí con fines comerciales o con fines académicos y políticos, la mayor parte de las veces, y independientemente de que no tuvieran la misma lengua materna. ¿Me sigues, Susana? ¿Todo bien, Susana? Fino. Vale, cuando se mareen o no escuchen o les dé sueño o algo, me detiene. Y yo vuelvo a repetir, porque si no, no estamos haciendo nada. Sé que la clase es un poco densa, pero bueno, es que son las características de esta primera unidad y del tipo de contenido que les estoy dando. Por eso necesito que se despierten, anden mosca con lo que voy diciendo y bueno, lo que no entiendan, vuelvan a preguntar. Ya a partir de la unidad de fonología histórica se hace un poco más dinámica la cosa. Este bajo latín
que bueno, es uno de los puntos principales de la clase de hoy, atinentes a la clase de hoy, por el hecho de que, claro, fue la lengua, fue la variedad de latín empleada a lo largo de toda la Edad Media, y solo por ese hecho tenemos que extendernos mucho en ese sentido. Eh, en cuanto a su estructura, se caracterizó por evidenciar un poco de inseguridad en la norma, ¿sí? Porque claro, ya en el tiempo estamos muy lejos del famoso latín clásico. Entonces ya este bajo latín es lógico que evidencie inseguridad en la norma, ¿sí? También en este periodo del bajo latín se incluyeron muchos vulgarismos, ¿sí? Dentro de la lengua. Ustedes han escuchado, por ejemplo, esa famosa frase que decimos mucho los merideños cuando mandamos a callar a alguien, en la que empleamos una grosería entre comillas. ¿Saben a cuál me refiero? Cállela o cállesela. Ya saben cuál es, ¿verdad? La van a completar. El sustantivo que empieza por G. Geta. Bien. Bueno, eso es un vulgarismo. Y ese vulgarismo precisamente se incluyó en este periodo del bajo latín, ¿sí? Y además de eso, de la incorporación de los vulgarismos en este bajo latín, también llama mucho la atención que se incorporaban ciertas palabras a las cuales se les daba un barniz de latinidad, como diría el profesor Obediente. Es decir, en este periodo del Bajo Latín se incorporaron muchas palabras que no eran latinas en su origen, pero que a las que se les daba un barniz de latinidad, así como para hacerlas percibir como más cultas. Y les voy a dar un ejemplo. Voy a esperar a que copien porque las veo que están copiando y les doy un ejemplo de estas palabras que no eran latinas, pero a las que se les daba una pinceladita allí de latinidad. Dentro de este conjunto de palabras a las que se les daba un barniz de latinidad, como dice el profesor Obediente, les voy a dar un ejemplo. Tamarindorum. Tamarindorum. Tomaban el sustantivo tamarindo, ¿verdad? Que no es latino para nada. La palabra tamarindo viene del árabe. Y se le agregaba una terminación propia del latín. Se le daba una pinceladita allí de latinidad. Tamarindorum. ¿Sí? Y algo así, como lo que ocurrió con el sustantivo tamarindo, ocurrió con muchas palabras que no eran latinas, pero en este bajo latín se empleaban con cierto aire de latinidad. Bien, entonces, ¿qué debemos saber del bajo latín? Para recapitular un poco de todo lo que se ha dicho. Primero, fue la lengua escrita durante la Edad Media. Funcionó como coine culta en Europa para los hablantes de las lenguas vernáculas o de las emergentes lenguas romance, es decir, las lenguas derivadas del latín. Además de eso, fue la lengua cultivada y empleada en las escuelas monásticas, en los monasterios. Ya sabemos la importancia de los monasterios en la difusión del conocimiento a lo largo de la Edad Media e incluso después. Y ese bajo latín se caracterizó por evidenciar, desde luego, como era de esperarse, inseguridad en la norma. Se evidenció también en esta etapa o periodo del latín la incorporación de vulgarismos y también la incorporación de ciertas palabras no latinas a las que se les daba un barniz de latinidad, empleando allí o citando al profesor Obediente.
Y finalmente nos encontramos con el llamado latín humanístico, ¿sí? ¿Qué es ese latín redivivo, resucitado, que emplearon y que emplearon y que emplean inclusive muchos escritores humanistas y científicos, y todo esto como consecuencia del Renacimiento europeo? Fíjense ustedes, dado el interés del Renacimiento por superar un poco los excesos y los abusos que se cometieron, entre comillas, en el barroco, el, sí, el Renacimiento quiso como volver un poco al esplendor de los clásicos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto se vio evidenciado en la escritura. Y uno de esos recursos de volver a los clásicos y recuperar el esplendor de los clásicos, uno de los mecanismos para ellos fue volver a escribir en latín, ¿sí? Pero retomando ese latín clásico. Y eso se vio en todos los ámbitos del conocimiento, tanto en las ciencias como en las humanidades. Eh, pero ¿qué pasó? Ya concluido, ya suscitado el Renacimiento, el latín quedó, y esto lo deben saber ustedes, principalmente las de clásicas, el latín posterior al Renacimiento quedó prácticamente confinado a la Iglesia Católica, ¿sí? De hecho, quedó casi que exclusivamente en el empleo la lengua latina para el propósito de la liturgia. Es decir, la liturgia se impartía en lengua latina, aún ya existiendo las lenguas romances o las lenguas neolatinas, y esta tendencia se mantuvo hasta 1962, cuando se suscitó el llamado Concilio Vaticano II, así, Concilio Vaticano II. Ese Concilio Vaticano II se dio entre 1962 y 1965, si mal no recuerdo. Entonces, ¿qué ocurrió con esto? La liturgia se impartía en latín, pero ya a partir de 1962, con ese Concilio Vaticano II, se aprobó el hecho de impartir la liturgia en la lengua, eh, en la lengua vernácula que se empleara en determinados lugares. Es decir, en España, bueno, la liturgia se ofrece en español. Portugal, bueno, la liturgia se ofrece en portugués. Y así sucesivamente. Eso fue gracias, repito, al Concilio Vaticano II. Pero desde el Renacimiento, repito, desde el término del Renacimiento hasta 1962, con el inicio del Concilio Vaticano II, la liturgia se impartía en latín. Pero ¿qué pasa, muchachas? No es que porque dejaron de dar la misa en latín, se desapareció por completo de los albores de la historia la lengua latina, no. Ojo con esto. Chévere, ya el latín desapareció como lengua usual, si empleamos esa categoría de la sociolingüística, ¿no? De los problemas de macrosociolingüística. Es decir, ya el latín no se emplea como lengua usual, pero ojo, permanece como lengua oficial del Estado del Vaticano, ¿sí? Es decir, el latín, aún hoy en día, a pesar de que no es lengua usual en otras regiones de Europa, y a pesar de que la liturgia se dejó de impartir en latín, hoy en día constituye la lengua oficial del Estado del Vaticano, es decir, la lengua oficial de un país. Y eso se suscribe, o esta información se suscribe al llamado latín humanístico. Hasta acá todo claro.
Susana, ¿todo bien? Fino, me dice Susana que todo bien. Vamos a darle un minutico a Susana a que termine de copiar y vamos a darle un minutico a Ámbar a ver si regresa a la videollamada porque se desconectó. Ella sí dijo que iba a tener problemas con la conexión. Pero bueno, en todo caso, si no puede regresar a la clase, Ámbar va a tener el video. En el transcurso de la tarde estaré subiendo el video al canal como de costumbre. Bien. Antes de pasar al siguiente punto, muchachas, sí les pido de la manera más atenta que preparen muy bien lo referente a las etapas o periodos del latín, porque estoy casi seguro que esto va a ser pregunta obligatoria para su venidero control de lectura. Así que preparen muy bien esto. Dentro de las lecturas que les asigné están los periodos de latín, que el profesor obediente los describe perfectamente en Biografía de una lengua. ¿Sí? Así que mucho ojo con eso. Veo que Ámbar todavía no regresa. Vamos a pasar entonces a hablar de algo de suma relevancia para comprender los orígenes no solo de la lengua española, sino también de las otras restantes lenguas romances. Como ustedes muy bien recordarán, principalmente las chicas provenientes de literaturas clásicas, la lengua latina, o en la lengua latina, mejor dicho, se daba una especie de diglosia, con S, así, diglosia. Les voy a definir primero la diglosia para después mostrarles la pertinencia de este concepto, también propio de la macrosociolingüística, en el estudio de lo que fue la lengua latina. ¿Sí? ¿Qué es diglosia? Les voy a dar un ejemplo primero. Vámonos a Paraguay. ¿Alguna de ustedes sabe qué lenguas se hablan en Paraguay? Ninguna sabe. Bueno, a grandes rasgos y a grosso modo, en Paraguay se hablan dos lenguas. El español, desde luego, y una lengua autóctona que se llama guaraní. Guaraní, así como suena. Guaraní. En Paraguay se hablan dos lenguas, repito. El español, que es, digamos, la lengua oficial, y el guaraní, que es una lengua de origen indígena, una lengua autóctona del lugar. ¿Sí? En Paraguay se da una situación de diglosia. ¿Por qué? Porque un mismo hablante, ojo, puede emplear esas dos lenguas en simultáneo, casi. Pero una la emplea para la educación, para la política, para la religión, y otra lengua la emplea para la comunicación en la casa con su familia. Repito, en Paraguay se da una situación de diglosia. ¿Por qué? Porque allí se emplean dos lenguas. Una lengua, el español, para la comunicación oficial, es decir, para la educación, para la religión, para la política, para el poder, y otra lengua para la comunicación en el hogar con la familia. Y esa lengua que se emplea para la comunicación en el hogar con la familia es el llamado guaraní. ¿Sí? Eso es la diglosia. Ahora procedo a definirles la diglosia. ¿Qué es la diglosia? Consiste en la situación en la que se emplean dos lenguas o incluso dos dialectos de una lengua para distintos fines. Repito, la diglosia es la situación en la que se emplean dos lenguas o dos dialectos de una misma lengua para distintos fines comunicativos. ¿Sí? Por lo general se emplea una lengua más prestigiosa
para la educación, por ejemplo, y una lengua menos prestigiosa en cuanto a su uso para la comunicación doméstica. Eso es la diglosia. Repito, diglosia, situación en la que se emplean dos lenguas con distintos fines comunicativos. Por lo general, una de esas lenguas se emplea para la comunicación oficial, por ejemplo, para la educación, y otra lengua menos prestigiosa en cuanto a su uso y desde el punto de vista sociocultural para la comunicación doméstica, para la comunicación en el hogar generalmente. Ustedes me dirán, ¿por qué nos importa el concepto de diglosia en este punto? Porque en la lengua latina y en el uso de la lengua latina se evidenciaba una situación de diglosia. ¿Por qué? Porque teníamos la coexistencia de dos variedades de una misma lengua. Teníamos el llamado latín clásico, el que se escribía, pero también teníamos el latín vulgar, el empleado en la cotidianidad para la comunicación doméstica y para otros fines. Entonces teníamos dos variedades de una misma lengua y ambas variedades se empleaban con fines distintos. Entonces, el latín evidenciaba una situación diglósica. Por ejemplo, Ana, ¿en qué contexto se suscitaba o se empleaba, mejor dicho, el latín vulgar? ¿O en dónde se realizaba? ¿En qué ámbito de la comunicación se realizaba el latín vulgar? Exactamente, porque era más rústico, por decirlo de alguna manera, más cotidiano, ¿ves? Precisamente, y por eso se empleaba para ciertas piezas literarias, porque si yo quiero eh, aproximarme un poco más a mi audiencia, tengo que ser un poco más cotidiano en la manera en la que expreso mis ideas. Entonces, fíjate, allí vemos una de esas funciones o una de esas ventajas o bondades de la diglosia. ¿Sí? Porque quizá de repente empleando la variedad clásica no me puedo acercar tanto, ser tan cotidiano. ¿Bien? Entonces, exactamente, en la lengua latina se evidenciaba eso, una diglosia. Por su parte, el latín clásico, el llamado latín clásico, el cual se empleaba con fines muy específicos, y el llamado latín vulgar, que por lo general era el propio de la oralidad. Pero ¿qué pasa? A ese latín vulgar le debemos mucho. ¿Por qué? Porque fue específicamente de esa llamada variedad vulgar de la lengua latina de donde derivaron las lenguas romances. ¿Sí? No fue del clásico, no, fue del latín vulgar, de donde derivaron las llamadas, vuelvo y repito, lenguas romances. Por eso es tan importante comprender esta situación de diglosia y comprender también la importancia histórica del latín vulgar. Porque, repito, esas famosas lenguas neolatinas vienen de ahí. Bien. Entonces, para hablar un poco sobre el latín vulgar, quiero hacer referencia a algunas citas que tomé de Biografía de una lengua, el profesor Obediente, para comprender un poco qué ocurría con esta variedad de latín y su preponderancia en, en el surgimiento de las llamadas lenguas romances. Leo.
Latín vulgar, también llamado Sermo Plebeius Vulgaris o Cotidianus. Cotidianus. Bien. Entonces, dice el profesor Obediente que existían pues en Roma, si no dos lenguas, porque fíjense cómo él dice, si no dos lenguas, para referirse al latín vulgar y al latín clásico. Bastante disímiles eran entonces, para incluso tentar la posibilidad de que eran dos lenguas distintas. Existían pues en Roma, si no dos lenguas, sí dos variantes bien distintas de una misma lengua, dado que los romanos no se expresaban oralmente de idéntica manera a como lo hacían por escrito. Hasta la lengua escrita variaba según el tipo de texto del cual se tratara. Que bueno, ya de esto tendrán más experiencia las chicas que vienen de clásicas, ¿no? Que incluso en la escritura la lengua variaba. Había algo así como un tipo de variación diamésica, si retomamos lo dicho en sesiones anteriores, dependiendo del tipo de texto. Esta cita, por favor, que está en el PDF de las láminas que les envié, ténganla muy presente para hablar del latín vulgar y para caracterizar ese latín vulgar. Si no dos lenguas, dos variantes bien distintas, porque los romanos no se expresaban oralmente de idéntica manera como lo hacían por escrito. Clave, sobre todo para las de clásicas, esta afirmación. Sigo. Ya les dije que era la diglosia. Al final regreso a esta lámina para que hablemos un poquito. No debe confundirse el latín vulgar o hablado con el latín que se escribía en la decadencia del Imperio Romano, ni mucho menos con el bajo latín. Es decir, no podemos comparar el latín vulgar con el famoso latín, con el famoso bajo latín y mucho menos con el latín humanístico. Bien, no podemos compararlo con eso. Ni tampoco con con el bajo latín, pues el que se empleaba en la decadencia del imperio y a lo largo de la Edad Media. Ni mucho menos con el humanístico. Repito, que les quede muy claro eso. Repito, reitero, no debe confundirse el latín vulgar o hablado con el latín que se escribía en la decadencia del imperio, ni mucho menos con el bajo latín, que se empleaba en el medievo. Aunque estos dos diferían mucho con respecto al latín clásico, siempre, y en lo que respecta a forma y grafías, están más cercanos, el bajo latín, al latín clásico que al latín vulgar. ¿Sí? Explico esto de mejor forma. Está mucho más alejado el latín clásico del latín vulgar de lo que podría estar alejado, por ejemplo, el bajo latín con respecto al latín clásico. Es decir, el bajo latín y el latín clásico, a pesar de ser periodos distintos, tenían mayor parecido del parecido que podría tener el latín clásico con el latín vulgar. Es decir, había más diferencias entre el latín clásico y el latín vulgar que entre el latín clásico y el bajo latín, por ejemplo. Por eso es que no los debemos confundir. El latín vulgar con los periodos que vimos anteriormente. ¿Me siguen? ¿Me captan la idea? Susana, ¿todo bien? Bien. Chévere. El latín vulgar no fue totalmente uniforme, pues presentaba matices según los diversos estamentos y regiones de la sociedad romana. Ojo con esto. El latín vulgar no fue totalmente uniforme, pues presentaba matices según los diversos estamentos y regiones de la sociedad romana. Recuerden ustedes que, por ejemplo, Hispania, lo que actualmente es España, en algún momento fue un territorio bajo el dominio romano. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En las distintas regiones o en las distintas latitudes que iba conquistando el Imperio Romano, ese latín vulgar no era uniforme o no era igual al que se empleaba en Roma.
Y tanto se fue diferenciando ese latín vulgar en las distintas regiones de Europa que fue dando origen progresivamente a las llamadas lenguas romance. ¿Sí? Por eso, porque ese latín vulgar no era uniforme en los distintos estamentos ni en las distintas regiones romanas, o en las distintas regiones bajo el dominio de Roma, no. Ese latín vulgar era bastante diverso. Tan diverso era que se fue distanciando tanto de lo que era inicialmente que, pues bueno, dio origen a las llamadas lenguas romance o lenguas neolatinas. De igual manera, dicha variedad, es decir, el latín vulgar, se fue distanciando cada vez más de la lengua escrita y fijada por los gramáticos. Desde luego, ya muy distinto era el latín clásico del latín vulgar, y de paso ese latín vulgar se distanciaba aún más de lo que era la norma clásica, dependiendo de la región en la que se hablara ese latín. ¿Estamos? Bien. ¿Qué ocurre? Las grandes innovaciones, sigo citando al profesor Obediente, las grandes innovaciones experimentadas por el latín vulgar van a alcanzar su apogeo una vez el imperio desmembrado, es decir, a partir de 1472 con la desmembración completa del imperio romano. La lengua en cada provincia va a dar rienda suelta a sus propias tendencias, sin que haya nada que las frene. El resultado será la fragmentación lingüística del antiguo territorio imperial y la subsiguiente aparición de las lenguas romances. Reitero, la lengua en cada provincia va a dar rienda suelta a sus propias tendencias, es decir, ese latín vulgar hablado en cada provincia del Imperio Romano fue dando rienda suelta a sus propias tendencias. Y esto nadie lo pudo frenar. ¿Cuál fue el resultado? La fragmentación lingüística del antiguo territorio imperial, del antiguo territorio imperial romano, y la subsiguiente aparición de las lenguas romances. ¿Sí? Entonces, por eso les insistía tanto. Es clave comprender las características de ese latín vulgar desde el punto de vista sociolingüístico y también comprender la importancia de ese latín vulgar en la subsiguiente aparición de las lenguas romances. Porque vuelvo y repito, no vienen del latín clásico. Vienen de ese latín vulgar que se fue diferenciando tanto y tanto en las distintas regiones del territorio imperial que ya se diferenciaron tanto esos dialectos del latín vulgar que, bueno, fue inevitable que de esos dialectos surgieran un conjunto de lenguas a las que conocemos como lenguas romances o lenguas neolatinas. ¿Queda claro esto? Bien. Denme un minuto a ver si me puedo conectar del otro teléfono para poderlas ver. Denme un minuto. Porque mi teléfono principal se está descargando. Vamos a ver si puedo. Denme un minuto, por favor. Voy a colgar un momento la llamada por el teléfono y me conecto de nuevo. Igual me oyen, ¿no? Todo perfecto. Vale. Que el otro teléfono se me está descargando y sí necesito verlas por acá. Chévere. Entonces, seguimos. Citando al profesor Obediente.
Mientras el latín clásico es conocido por una gran cantidad de obras, contrariamente, el latín vulgar carece de documentación relevante, pues, según el profesor Obediente, esta última variedad, es decir, el latín vulgar, no se escribía. Porque lo que a ustedes les llega, por ejemplo, en las piezas de literatura latina que leen, son muestras de latín clásico, ¿sí o no? En su mayoría, al menos. En casi la totalidad de los casos, diría yo. Ajá, pero ¿cómo sabemos entonces cuál era o cómo era el latín vulgar? Si casi no hay registros. ¿Cómo llegamos a comprender cómo era su estructura morfofonológica? Ya ustedes saben la respuesta. El latín vulgar carece de documentación relevante, pues esta última variedad no se escribía, por lo que para su reconstrucción se recurre al método histórico comparativo, del que hablábamos al final de la sesión pasada y el cual volvimos a comentar al comienzo de esta clase. Reitero, para saber cómo era ese latín vulgar, porque se carece de documentación relevante, para entender la estructura morfofonológica de ese latín vulgar, fue necesario reconstruirlo, es decir, eso que actualmente o, o eso que actualmente llamamos latín vulgar es una lengua reconstruida, una protolengua, si empleamos los términos que comentamos al comienzo de la sesión. Entonces, evidentemente, si es una lengua reconstruida, para esa reconstrucción se recurrió al método histórico comparativo, comparando las distintas lenguas románicas o lenguas romances en búsqueda de un fenómeno común entre ellas, es decir, en búsqueda de cognados. Y a partir de esos cognados, identificados en las distintas lenguas romances, español, francés, italiano, portugués, occitano, sardo, a partir de todos esos cognados identificados en las lenguas romances, se logró reconstruir un protolatín vulgar. Así, un protolatín vulgar. Lo llamaríamos así. Lo llamaríamos de esa manera. Ay, ya, ay, ¿qué hice yo? Ya va. Perdón, me atrasé. Tenía que adelantar las láminas. Ajá. Bien, entonces he ahí, fíjense ustedes, la importancia de el método histórico comparativo. Porque fíjense que todo lo que sabemos del, del origen de la lengua española, de la genealogía de la lengua española, viene de allí. Si buscamos la familia lingüística indoeuropea, conocemos lo que pudo haber sido ese indoeuropeo cerca del 3500 a.C., gracias al método histórico comparativo. Es decir, reconocemos hoy en día un proto-indoeuropeo, es decir, una lengua reconstruida. Y si nos vamos más acá en el tiempo, al origen más inmediato de la lengua española, también partimos de una lengua reconstruida, o al menos de una variedad de lengua reconstruida, que es ese latín vulgar. Tenemos entonces un proto-latín vulgar. Por eso es que no es nada desdeñable ni nada despreciable el trabajo que hizo la lingüística del siglo XIX. Yo la sigo defendiendo, a pesar de que Saussure dijo que ni 10 líneas se salvaban, pero yo la sigo defendiendo. Que fíjense todo lo que sabemos gracias al trabajo comparativo, al famoso comparatismo, perdón, que se realizaba en el siglo XIX. El famoso comparatismo lingüístico. Se llamaba así. Comparar, era eso, no era más nada. Hasta aquí todo bien. Creo que Ámbar se fue de la videollamada otra vez. Ella sí dijo que iba a tener problemas. Pero bueno, vamos nosotros a continuar. Vamos a ver un ejemplo de un cognado. ¿Sí?
Porque yo les digo a ustedes, no, bueno, si el método histórico comparativo se centra en la comparación sistemática para establecer progresivamente cognados, es decir, elementos comunes. Ajá, pero Gilbert, ¿qué es un cognado? Danos un ejemplo de un cognado. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense ustedes, si en lugar del clásico acuere, encontramos, por ejemplo, en español, aguzar, en portugués, aguzar, en provenzal, no sé provenzal, supongo que se dirá igual que en español, aguzar, en francés, aiguiser, y en italiano, aguzzare. Podría asegurarse entonces que en el latín vulgar hablado y diversos territorios de Europa se decía algo así como acutiare. A partir de esta comparación, ¿no? Este es el ejemplo que da Faries, David Faries, en el texto que ustedes deben leer. Entonces, fíjense ustedes, son palabras de distintas lenguas que morfofonológicamente hablando son muy distintas, son muy similares, perdón. Quiere decir que si hacemos una comparación sistemática entre estas palabras, podemos identificar un cognado. Y a partir de ese cognado se reconstruye lo que pudo haber sido ese etimo o lo que pudo haber sido el origen de esas palabras en la latinidad, específicamente en el latín vulgar. Bien. Aguzar en español es sacarle punta a algo con un cuchillo. Por ejemplo, a una lanza. Y en el resto de lenguas también tiene el mismo significado. Por ejemplo, en francés, aiguiser, es el mismo significado también. Sacarle punta a algo. ¿Sí? A una lanza, es eso. Un dato. ¿Ustedes saben por qué está este asterisco acá, precediendo a la palabra? Miren, les voy a dar un ejercicio, ya va. Me voy a salir de la presentación un momento. A ver si puedo. Y les voy a mostrar.